Entonces oremos para escuchar de esa palabra de vida hoy. Mi Dios, te damos gracias, Señor. Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Gracias, pues esta carta que nos has dejado es una carta de amor, es una carta de instrucción, es una carta que nos demuestra tu carácter, tu amor por nosotros, mi Señor, y nos demuestra la gran necesidad que tenemos de ti, mi Señor. Padre, aquí hay instrucciones de vida, no solo de vida para esta vida, pero aún más importante, instrucciones para la vida eterna, mi Señor. Pero Dios, no queremos desperdiciar ningún momento, ninguna oportunidad. No queremos quedarnos callados y con manos vacías esperando a que tu mensaje acabe pronto, sino que más bien ayúdanos a tener un corazón deseoso de aprender, de entender y de vivir, Señor. Pues en esta vida hay pruebas, hay exámenes, hay veces unos más pequeños, otros más grandes, Señor, pero queremos estar preparados para responder con tu sabiduría, con tu amor, con tu palabra, no solo en nuestras bocas, no solo en nuestras mentes, pero en nuestro corazón, mi Señor. Entonces, por favor, instrúyenos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Preguntas y respuestas es un tema tan importante que muchos shows de radio y de televisión son acerca de preguntas y respuestas. Y puedes llamar, puedes escribir cuáles son tus preguntas con el ánimo de que un especialista te va a responder. Y por eso hoy, si fuera la iglesia, tendríamos el show Preguntas con... ¿Y qué invitado vamos a tener? ¿Qué especialista tenemos en la materia? Jesús. En el capítulo 20 hay muchísimas palabras de Jesús y vamos a leer del versículo 1 al 8. Aconteció un día que estando Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te dio esta autoridad? Entonces respondió y les dijo: yo también les haré una pregunta, respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá por qué pues no le creyeron. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Respondieron pues que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y vamos a revisar esto. ¿Saben? Aconteció algún día que estando Jesús enseñando en el templo. Si estuviste aquí hace 2 meses, 3 meses, cuando paramos Lucas 19, el contexto es claro. Jesús ya llegó a Jerusalén, ya hizo su entrada triunfal. Jesús ya se hizo en el templo por la zona de los gentiles, en donde estaban los mercaderes vendiendo cosas a los fieles que venían. Y Jesús, al ver el corazón malintencionado de ellos, a estos mercaderes estafando a la gente, pues ese es aquel en que da juguete, da látigo, tumba mesas y dice: mi casa se supone que sea una casa de oración. ¿Con qué autoridad está este hombre Jesús predicando allí en los alrededores del templo? ¿Saben? La pregunta al principio tiene todo el sentido, es válida. Y quienes la hacen son las personas en autoridad, los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Tiene sentido. Son todas las personas en autoridad responsables por las enseñanzas que se estaban haciendo alrededor. Muy válida la pregunta. No vayamos a ser rápidos a juzgar a este grupo de personas. Ellos dicen: ¿y a ti quién te dio autoridad? No es un levita, no fue ordenado rabino. ¿Qué autoridad tienes tú? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Por qué razón lo estás haciendo? La pregunta puede ser legítima, pero el corazón detrás de la pregunta es el que sea malintencionado. ¿Alguna vez has conversado con alguien que haga la pregunta: oye, ¿cuánto le darán a uno de cárcel por matar al jefe? ¿Cuántos años más o menos? No, es la pregunta: oye, ¿cuál es la pena por asesinato? No. ¿Cuánto será que le dan a uno por matar al jefe? Y si el jefe es bien mala gente, ¿será que le dan a uno reducciones? Y ya tú puedes entender: oye, momentico, la razón de la pregunta no
es simplemente una respuesta directa. Hay un corazón, hay una predisposición detrás de todo esto. Jesús representa una autoridad espiritual importante. El pueblo lo está siguiendo. Si estos expertos en la ley, sacerdotes, escribas, ancianos, tienen algo de idea de la palabra, pueden al menos deducir y ver, hay algo muy especial acerca de este hombre Jesús. Había algo muy especial acerca de Juan el Bautista, de aquel profeta. Esta es una pregunta de esas con más ganas de armar enredo. Es como cuando alguien viene y le pregunta a uno, voy a corchar al pastor. Pastor, hágame un favor. Estuve leyendo en la segunda de Colosenses capítulo 3, versículo 10. Usted sabe, allí en donde dice, segunda de Colosenses, no hay segunda de Colosenses. Yo era para ver si usted caía en cuenta, pastor. Hay que hacer esas preguntas con esa intención de demostrar que tiene más conocimiento, o tal vez de interferir el mensaje, o con cualquier otra intención aparte de la de realmente aprender. Yo realmente necesito una respuesta aquí. ¿Qué debo hacer con esto? Obviamente Jesús identifica que la pregunta de ellos, la interferencia que están haciendo, no tiene ningún deseo de edificar, sino más bien de destruir. Y por eso Jesús le responde con otro cuestionamiento. Ustedes me están preguntando esto. Como Jesús sabe el corazón detrás, les hace esa otra pregunta acerca de si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Casi que en otras palabras, si realmente lo que buscan es la verdad, empecemos por el principio. Acuérdense que Juan es aquel que va delante de Jesús anunciando el camino, de quien también se había profetizado. Empecemos por allá. Si me van a cuestionar quién soy hoy, miremos desde atrás, desde el tiempo de profecías. Miremos desde Juan el Bautista para ver realmente en dónde es que están ustedes. Pero ¿y hoy en día has cuestionado tú a Jesús? ¿Cuestionas tú a Dios y la forma en que hace las cosas? Ahora, hay veces que uno puede preguntar, me enfermé, ¿qué pasó aquí, Señor? Y me atrevo nuevamente a mencionar, por lo que ha sido, y de seguro todos hemos escuchado parte de esto del cantante cristiano Julio Melgar. Uno se puede poner a preguntar, Señor, pero ¿por qué se enfermó este buen hombre? Un cantante que alaba y hasta donde sabemos de buen testimonio. Dios, ¿qué pasó ahí? Ahora, pero le estás cuestionando, Señor, ¿por qué sucede esto? ¿O estás cuestionando con un dedo? Esto no es justo. ¿O estás cuestionando con una agenda personal? ¿Sabes? Está bien hacer preguntas si son con el propósito de edificar. Dios, no entiendo el propósito de esto, Señor. No lo tengo que entender. Tú eres el soberano, tú tienes autoridad, pero quisiera entender. Si está bien, por favor, muéstrame cuál es el propósito de esto, Señor. Si tú llegas con ese corazón, es un corazón enseñable que puede crecer. Pero si llegas con un corazón de arrogancia, en donde como ellos se sentían que ellos son la autoridad, y si no es una autoridad impartida por ellos, no es una autoridad válida, entonces ellos habían tomado la decisión de que ellos eran la autoridad y punto. Y es a nuestra manera y punto. Hay que tener cuidado porque con ese mismo espíritu algunos cristianos vivimos nuestra fe, representando de mala manera quien Cristo es. Porque hace un momento les pregunté, ¿cuántos creen que solo Jesús tiene palabras de vida? Y la mayoría de ustedes dijeron amén, ya sea en voz alta o en su corazón. Pero ¿y si es así? Si solo Él tiene palabras de vida, ¿lo seguimos a Él? Si solo es el que tiene sabiduría, ¿obedecemos lo que Él dice? Toma una decisión acerca de qué y a quién vas a seguir. Es lo primero que te voy a aconsejar hoy. Y hazlo. Pero tienes que tomar una verdadera decisión. Es como cuando tú estás perdido en otra ciudad, y si es en la ciudad de Cartagena, por ejemplo, y uno pregunta, oye, hazme un favor, ¿dónde queda la carrera quinta con calle 23? Entonces uno empieza, eso... ¿Tú sabes dónde es eso? Sí, eso es aquí por, mira, vete por tal, y luego a tal cosa y tal otra. Y uno, como que no sabe, pero tú sigues andando por otro. Oye, mira, ¿tú sabes dónde queda la carrera quinta con calle 23? Sí, eso es donde el piche, ¿verdad? Sí, el piche, ajá, el que la mamá era tal cosa, sí, mira, vete por no sé dónde. Ok, hasta que le preguntas a alguien, oye, ¿tú sabes dónde es la carrera quinta con calle 23? Sí, claro que sí, mira, 3 cuadras aquí,
2 cuadras a la derecha, esa es la 23, y caminas una cuadra más, esa es la carrera quinta, esa es la carrera quinta con calle 23. ¿A cuál yo sigo? ¿A estos que dicen un poco de cosas, que suena como que saben, o al que me da instrucciones prácticas que yo pueda seguir? Escuchamos mucho aquí. Hay veces nos gusta lo que se dice aquí. Muchas veces, como hoy, no nos va a gustar lo que se dice aquí. Pero si está en armonía con la palabra de Dios y se está creciendo, ¿por qué no seguir esas instrucciones día a día? Igual que los niños. El mensaje que comparte Manuel es el mismo para nosotros, que también somos niños y niñas. Escuchamos aquí un mensaje y muchas veces termina el mensaje y ustedes son muy amables y algunos, pastor, qué palabra buena esa. Yo, es la Biblia, no me anden dando las gracias a mí porque no fue algo que me inventé yo. Ahí está escrito desde hace miles de años. Es simple. No, sí, pero qué mensaje de vida. Lindo. Y el martes o miércoles ese mensaje de vida está guardado. Porque lo que estoy es de mal genio. No, ahoritica no. No está bien, no me parece justo. Ay, el mensaje de vida de hace 2 días que estaba tan bonito que eso está bueno para la iglesia. No se puede quedar el mensaje acá. Nosotros solo somos un punto de apoyo para ustedes, pero es realmente es realmente como ustedes viven esta experiencia en el Señor. Escojan si realmente lo que quieren es una membresía en una iglesia, quedar bien con Dios, o quieren que Cristo transforme sus vidas. Y si eso es lo que escogen, háganlo. Va a depender de ustedes. Acuérdense que el Señor Jesús no viene a buscar iglesias. El Señor Jesús viene pronto, pero viene por cada uno de nosotros al nivel personal. Ustedes no pueden, llegó Jesús, vamos a llamar a Santiago, vamos a decirle que nosotros vamos con Santiago. No sirve de nada. ¿Qué tal que Santiago se quede? Solo el único que no les va a fallar es Cristo Jesús, y Él va a venir por nombre contigo. Pero como decía Manuel ahora, pero ¿y si hace 2 semanas que no hablas con Él? ¿Y si tú realmente no lo conoces? Más bien deja de cuestionar a Dios y aprende a reconocerle como tu Mesías. Muchas veces venimos a la iglesia con preguntas, pero no son preguntas legítimas. Son preguntas estilo, ¿cuántos años me darán de cárcel si mato a mi jefe? ¿Hasta dónde alcanzo a llegar, Señor? En mi relación con esta pareja que tengo, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar y llegarme al infierno? O sea, ¿qué tanto me alcanzas a dar de perdón, Señor, sin... ¿Será que se pierde la salvación, Santiago? Esa pregunta es muy común. ¿Se pierde la salvación? ¿Qué tengo que hacer para no perder la salvación? O sea, ¿hasta dónde alcanzo a dejarme llevar por mi carne? ¿Qué tanto? ¿Para qué estás preguntando? ¿Para qué estás preguntando? ¿Qué tal uno de cajero y alguien llega a pagar? ¿Usted sabe cómo reconocer billetes falsos? Tal vez billetes no, pero personas sí. ¿Se dan cuenta del tipo de preguntas que estamos haciendo? Y como que hay veces venimos el domingo a ver si el Señor me convence para esta semana. A ver, ¿qué dice la palabra? Me suena. No me suena. Ojo, si Él es tu Mesías, si así lo reconoces, entonces síguelo. No le andes cuestionando. Haz preguntas para aprender y para crecer, sí, por favor. Siempre al terminar el servicio les digo, hey, voy a estar por acá, hay otras personas. Si quieren conversar, preguntar algo del servicio, estamos disponibles. ¿Saben cuántas veces me hacen preguntas después del servicio que tienen que ver con el servicio? Tal vez 3 o 4 al año. Y no es porque yo lo explique tan bien, es porque ok, ya bueno, listo, se acabó la clase, vamos para el recreo, ¿qué hay de almuerzo hoy? De hecho, hoy hay bandeja paisa en la cafetería después del servicio, para que vayan sabiendo, hay bandeja paisa. Ya hay varios de ustedes, ya se fueron. Bandeja paisa. ¿Qué se trató el mensaje de hoy? Chicharrón, aguacate. No, sigan acá. No se vayan. Jesús no está evitándole la conversación a estos. Lo que pasa es que honestamente Jesús no tiene tiempo para andar perdiendo con preguntas que no edifican. Y aunque estamos dispuestos aquí también a compartir con ustedes de la palabra y a responder preguntas, si me vas a venir con una de esas preguntas, Santiago, ¿cuántas veces se repite en la palabra pecado? A ver, ¿cuántas veces? Si es para demostrarme qué tanto tú sabes, o si es para hacerme quedar mal, o si es para desacreditar el mensaje del Señor, no perdamos tiempo. Pero si es una pregunta verdaderamente legítima, sí queremos y estamos comprometidos a que crezcamos juntos. Miren, no tienen que ir allá, pero Pablo instruyendo a Timoteo en la segunda de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 16 y 17, dice: evita las conversaciones inútiles y necias.
que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. El que quiera ponerse a hablar bobadas para simplemente justificar su pecado, no le pierdas tiempo. Este tipo de conversaciones se extienden como un cáncer. Otra traducción dice como una gangrena. De nada sirven. Y en el versículo 23 dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Ahí como por simplemente aparentar o demostrar o cambiar el sentido del mensaje. Jesús está en el medio de una enseñanza y llegan a preguntarle y a cuestionarle. Por eso les he dicho, después del servicio, con mucho gusto estoy dispuesto a preguntas. No serviría que ahorita uno está preguntando y otro está preguntando, entonces el mensaje se distorsionó, se perdió. Y a Tito, en el capítulo 3, versículo 9, le dice, no te metas en discusiones necias sobre listas de linaje, espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si estás interesado en aprender de Cristo, sintonízate, haz preguntas, crees en el Señor, pero obedécele, síguele. No por conocimiento intelectual, sino para que el poder transformador de Jesús actúe en tu vida realmente. Si fueras a hacer un resumen, sería escúchale, créele y obedécele. Pero Jesús, sabiendo el corazón de ellos y conociendo el corazón de nosotros, continúa con una parábola en el versículo 9 de Lucas 20. Entonces comenzó a decir al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar a otro siervo, pero también a este golpeándolo y afrentándolo lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero también a este echaron herido. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a este le tendrán respeto. Pero los labradores, al verlo, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y echándolo fuera de la viña, lo mataron. Hasta ahí voy a hacer una pregunta, porque es del mensaje de las preguntas. ¿Quién es la viña? Es el pueblo de Israel. En Isaías 5, el versículo 1 al 7, no tienen que irse para allá, se da esa imagen de la viña. Y de hecho en el versículo 7 se dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. En esta parábola, la viña es la nación de Israel como tal. ¿Quién es el dueño entonces? Dios Padre. ¿Y quiénes serían esos mensajeros que se enviaron? Los profetas. ¿Y quiénes serían los labradores? No es el pueblo. Los labradores son los que trabajan en la viña y se supone que ayuden a dar un fruto. Los labradores son los maestros de la ley. Son los que son responsables de que se dé ese fruto espiritual. Y el Hijo, pues, es el Hijo Jesús a quien Él está enviando. Tengamos claro quiénes son esos personajes. Pero a este hijo mataron. Versículo 15, segunda parte, dice, ¿qué pues les hará el dueño de la viña? Y él se responde su misma pregunta. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos lo oyeron, dijeron, nunca suceda tal cosa. Paren allí un segundo. Ellos entienden que la viña es simbólico de Israel. También entienden que ellos son esos labradores, son responsables. Esta traducción dice, nunca suceda tal cosa. Otra traducción dice, Dios no permita eso. Que esto jamás suceda, pues ellos están entendiendo que entonces la nación de Israel va a tomar un lugar secundario en los planes de Dios. Porque el dueño vendrá, sacará a esos labradores y le dará la viña a otros. Serán otros quienes tendrán ese privilegio. Esto es profético que nos beneficia a ustedes y a mí. La nación de Israel, unos cuantos años después de esto, dejaría de existir como nación. Y tomaría alrededor de 19 siglos para la nación de Israel volver a existir. Como país, como nación, dejaron de existir.
pero una nueva nación espiritual se origina después del mensaje de Jesús y a través de sus apóstoles. Somos ustedes y yo. Estamos en la era de la iglesia. Esa viña ahora es responsabilidad nuestra. No que el Señor se olvidó de Israel, pero por un tiempo bien largo está este mensaje aparte. Pero eso sí, también tengamos claro una cosa: debemos amar a la nación de Israel, orar por el pueblo de Israel, pero no piensen que van a entrar al cielo simplemente porque tienen ciudadanía israelí, ni van a entrar al cielo porque sean judíos practicantes, de la misma manera en que ustedes y yo no vamos a entrar al cielo por ser cristianos practicantes. Solo vamos a entrar al cielo si somos discípulos de Jesucristo. Entonces no es suficiente con que sea judío o sea israelí. Hoy en día en Israel nacen muchos musulmanes y si le preguntas, ¿tú de dónde eres? Dicen, de Jerusalén. Oh, imagínate qué rico, yo nací en Jerusalén. Me imagino que entonces tengo una aureola aquí encima y tengo alitas porque no, simplemente es un sitio en el cual naciste. El reino del Señor no es de este mundo. Entonces, aunque amemos al pueblo de Israel, aunque querramos apoyar a la nación de Israel, tampoco idolicemos a la nación de Israel, porque está compuesta de pecadores iguales a ustedes y a mí, necesitados de la gracia de Jesucristo el Mesías, y sin Él no hay ningún cielo para ninguno de nosotros, ni para ellos, ni para nosotros. Por eso estos dicen, nunca suceda tal cosa. Jesús en el versículo 17 dice, pero Él mirándolos, distintas traducciones, otras traducciones dice, Él mirándolos fijamente, o Él los miró, así ya más específico todavía, y les dijo, ¿qué pues es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. Ese es el Salmo 118, el versículo 22, por si acaso, para que lo veas después. Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. O sea, a quien se rinda sobre esta piedra como base para ser edificado espiritualmente, ese será quebrantado y será mejorado. Mas sobre quien caiga esa piedra será desmenuzado, será deshecho. Y el versículo 19 dice, en aquella hora, o en ese mismo momento, o inmediatamente, los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo. Se dieron cuenta que estaban siendo confrontados de una manera personal y directa, y que la advertencia era una bien grande. Pero ahí inmediatamente ya estaban, no, este lo tenemos que eliminar, este lo tenemos que acabar. No fue simplemente una exhortación. Ahora empezamos el servicio con una exhortación con amor, y tu respuesta a esa exhortación puede ser, no vuelvo a esta iglesia. ¿Cómo ese señor se para ya a decirme entonces que nosotros no estamos haciendo lo suficiente? ¿Sí estás haciendo lo suficiente? No, pero no importa, ¿él quién es para decirme eso? Okay. Está bien, si por eso dices, no vengo más. Ay, qué tristeza para nosotros, pero qué tristeza más para ti. Porque si me exhortan a mí en algo que estoy haciendo mal, yo puedo escoger entender, corregir y mejorar, o puedo escoger, no importa, yo sigo haciéndolo así y punto. Sírvale a quien le sirva. ¿Quién es el que pierde? El Señor está exhortándolos a ellos. Hey, ya habían oído decir esto desde Isaías, que es uno de los profetas más estudiados por el pueblo judío. Ustedes son expertos en la ley y sin embargo tienen al Mesías enfrente de ellos y no lo han reconocido. No lo quieren aceptar. No le hacen nada simplemente porque hay mucha gente siguiéndolo y le tuvieron miedo al pueblo. ¿Qué pasa cuando uno rechaza la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando el mensaje de Jesús no es aceptable en tu vida? ¿Jesús te condena? No, te condenas tú mismo. Porque eso sí, no se nos olvide. Jesús vino como el Cordero a rescatarnos y a redimirnos. Y Jesús regresa pronto. Y no sé cuántos de ustedes se alegren de que Jesús regrese pronto. Yo me alegro. Pero Jesús regresa como el justiciero. Regresa como el justiciero. No regresa otra vez para otra vez, allí el siervo, a la cruz. No. Regresa en autoridad, regresa como el justiciero. Y solo, únicamente, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces te vas a alegrar de que Él regrese como el justiciero.
No sea como cuando los que hemos vivido en apartamentos saben cómo es eso. Es domingo, en la tarde. Para uno poder navegar por la casa toca como con un mapa, porque hay juguetes tirados, hay el perro, el gato, la ropa, la loza, hay vasos y hay platos en la cama, en las sillas, todo eso. Y llaman de la portería. Sí, cómo no, señor, su suegra está aquí. Hágase el que no le he contestado. Deme 10 minutos, téngala ahí, no la deje entrar. Cuando no, yo la dejé seguir ya. Se me hizo tarde. Sabemos que Jesús va a llegar y no va a ser así, sino que ya está ahí. Y aún como cristianos pareciera que muchos de nosotros tenemos la casa en un desorden peor que el que les estoy diciendo, pero hablando de la casa espiritual. En cualquier momento va a llegar y se nos olvida, porque escuchamos aquí un mensaje, nos parece bacano, por el resto del día hablamos a veces un poquito de este mensaje o no, pero durante la semana no tenemos el mensaje. La oración es importante. ¿Cuándo oraste? Estudiar la palabra es importante. ¿Cuándo la estudiaste? Tener vida devocional es importante. ¿Cómo va tu vida devocional? Que le enseñes a tus hijos la palabra es importante. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Que compartas palabra, oración o un mensaje devocional con tu esposa es importante. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? No. Examen, 0. No, me tiré el examen. O sea, no estoy hablando de que voy a entrar al cielo por mis acciones, pero sí estoy hablando de que estás listo para entrar al cielo por tu falta de acción. Sí, es la gracia de Dios, pero tú quieres ser ese estudiante malo que sí, conoció de Cristo a los 20 años, tiene 50 años y no hizo absolutamente nada de acuerdo a la palabra de Dios por 30 años. Bienvenido al cielo, No es merecimiento, no puede ser que el poder y la gracia de Dios te hayan bendecido, te hayan beneficiado y tú los tengas solo para simplemente ya voy para el cielo, ya lo tengo ganado. Acompáñenme a Juan al capítulo 15, porque el ejemplo, la parábola de la viña y de que el fruto no estaba allí, me dicen claramente que Jesús, nuestro Dios, espera que demos fruto. Desde el Antiguo Testamento era así, porque fíjense que dice, y estos labradores se les enviaron estos mensajeros para que rindieran el fruto, y no habían dado ningún fruto, y por no haber dado fruto, entonces ahora esto se les va a dar a otros. O sea que ustedes, iglesia del Señor Jesús, se supone que den fruto. Sí, no entendamos mal el mensaje de la gracia. Somos salvos por gracia. El Señor nos ha hecho labradores de la viña, no solo a quienes compartimos el mensaje, sino a cada uno de nosotros, y se supone que demos fruto. Juan en el capítulo 15, Jesús hablando, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de sí mismo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Yo no sé qué tanto a ustedes les gusta jardinear. A mí me gusta jardinear. Y ahí dice algo interesante: la rama que no da fruto se corta, Jesús. ¿Qué tan importante entonces que demos fruto o no? Algunos nos sentamos allá, ya soy salvo por Cristo, y soy una rama amarilla seca, que lo único que hace es que el resto del verde se vea feo. O doy mal fruto, algo que no se pidió. Y el Señor habla en Isaías, en el que les dije, el capítulo 5, el versículo 1 al 7. Si yo puse el viñedo fue para que me diera frutas dulces, y me está dando uvas dulces, y me está dando uvas silvestres, agrias, de mal sabor. Por esa razón, entonces los saco a ustedes de allí. No se supone que como la iglesia de Cristo estemos dando mal fruto. Si lo hacemos, será cortado. Y aunque estés dando buen fruto, habla de podar. Podar también son cortes, son distintas clases de cortes. Son cortes que hacen que des más fruto. En nuestra vida a veces esos cortes son: esta relación es mala, este noviazgo está inapropiado, este trabajo aquí estás más enfocado en lo que te ganas que en lo que realmente estás aprendiendo en el Señor. Esto, no. El Señor lo hace para que des buen fruto, para que realmente crezcas. Entonces no pienses que el Señor a veces no quita cosas de tu vida. Precisamente porque te ama, va a quitar cosas de tu vida también. El Señor poda.
Versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Se dan cuenta que no dijo ustedes no van a llegar al cielo? Pero si ustedes no van a dar ningún fruto si no están pegados a mí, permanezcan. Y lo he dicho muchas veces, esa palabra, la palabra original de permanecer, significa habitar pegados el uno al otro bajo un mismo techo por un largo tiempo. Es vivir en comunión, vivir en intimidad, vivir en cercanía. Manténganse, permanezcan pegaditos a mí para que realmente den fruto. Pero ¿y si no hablas con Él día a día? ¿Y si no estudias su palabra día a día? Si no tienes una vida devocional en donde estás estudiando, no leyendo únicamente su palabra día a día, ¿qué es permanecer en el Señor? ¿Venir una vez al domingo a la iglesia? ¿Una vez a la semana al domingo a la iglesia? Aquí tratamos de hacer herramientas para ustedes. El domingo hay prédica. Si de pronto el domingo no puedes, la misma prédica está disponible el sábado. Si no puedes el domingo, ven el sábado en la noche, pero normalmente eso ayuda. Pero también hay una de mitad de semana. El miércoles también hay una serie distinta a la enseñanza del fin de semana. Los jueves se reúne un grupo de mujeres, se reúne un grupo de hombres. Hay ahora un grupo de jóvenes adultos de 19 a 32, 33 años que se reúnen en una casa aquí cerca también a hacer un estudio. Vienen varias cosas. Hoy tenemos, después del servicio de las 11 de la mañana, algo que se llama Café y Visión. Es una oportunidad para quienes no conocen tanto de la iglesia, quienes llevan viniendo poco tiempo, de escuchar más de la iglesia. Les invitamos un café y les compartimos la visión que Dios nos ha dado. De hecho, si no has venido a eso, te invitamos después del servicio de las 11, te tomas un cafecito, una galletita y escuchas de qué se trata. Para que conozcan y sepan, no es para decirles, es que nosotros somos lo máximo. No lo somos. Para nada, pero Dios sí es lo máximo y tiene un propósito. ¿Cómo tú puedes ser parte de eso? Viene pronto un retiro de jóvenes. Vamos a hacer un campamento de verano de jóvenes adolescentes. Viene pronto, si Dios quiere, un encuentro de parejas que queremos hacer. Vienen pronto un montonón de cosas que no hacemos, no porque no tengamos nada que hacer, sino porque Dios nos ha llamado a ser labradores, a tratar de que todos demos fruto. Pero depende de ustedes. Si ustedes no participan, si ustedes no se involucran, pues ok, no se hace nada. Pero si es para estar pegados con Él, de pronto tú a veces dices, bueno, ya fui a la iglesia el domingo, pues ya fui a la iglesia el miércoles otra vez, tampoco me voy a poner de fanático a toda hora. ¿Cada cuánto ves televisión? ¿Y qué información hay allí que transforme tu vida y te dé vida eterna? ¿Cada cuánto escuchas música? ¿Y qué información hay en esa música que te edifique a ti y te haga más a la imagen de Cristo? ¿Cada cuánto haces ejercicio? ¿Cada cuánto tú llena el espacio con lo que dedicas tu tiempo? Y luego dices, solo tú tienes palabras de vida, Señor. Lo que yo no tengo es tiempo para ti, pero tú sí tienes palabras de vida. Son bien bacanas, nos vemos el domingo. Y luego esperes que haya una transformación en tu vida. Señor, pero yo me he manejado muy bien. A nadie he robado, a nadie he matado. Entonces bendíceme, Dios. Solo tú tienes palabras de vida, solo una vez a la semana. Clase de predica hoy de juguete. Santiago llegó de Israel aburrido, llegué apasionado, porque nos hace falta tanto para hacer. Él vino como el Redentor, pero regresará como el Justiciero. No se te olvide de eso. Hoy en día hasta la iglesia se ha acomodado al mensaje que le gusta a la gente. Hay un movimiento grande de iglesias cristianas homosexuales. Así me hizo Dios y entonces Dios me ama, Jesucristo me ama y está bien. Eso es pecado, es inmoralidad sexual. Pero también es pecado la pornografía, inmoralidad sexual. También es pecado serle infiel a tu esposa, a tu esposo. También entonces vamos a hacer la iglesia de los mentirosos, la iglesia de los inmorales sexuales. Porque como Cristo nos ama, Él nos quiere así tal como somos. Sí, Él nos ama en nuestro peor momento, pero no nos deja como estábamos en el peor momento. Pues si no, ¿para qué vino? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para que sigamos siendo lo mismo? Él no se desperdicia, Él nos quiere rescatar. Pero si pensamos que y entonces, ¿qué tanto puedo hacer sin que me corten? A ver, esa no es la pregunta que tú realmente quieres hacer. Inmediatamente el Señor les da ese ejemplo grandísimo. Solo tú tienes palabras de vida. Acompáñame a Hechos capítulo 4 y por allí terminamos. Hechos capítulo 4.
Hechos, el capítulo 4 y por supuesto el libro de Hechos ya es el comienzo, la historia de la iglesia naciente, de cómo estos discípulos llenos del Espíritu Santo empiezan a hacer su obra, porque se dieron cuenta antes de leerles en Hechos capítulo 4 versículo 1 que en esa hora los ancianos, escribas, sacerdotes querían matarle a Jesús, pero no lo pudieron hacer porque había mucha gente. No solo por eso, sabemos que obviamente no era el tiempo todavía, el tiempo perfecto de Dios, pero Dios utilizó el hecho de que había mucha gente para que no pudieran hacer nada. Hechos capítulo 4 versículo 1, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Si ven, otra vez un poco de gente en autoridad. Y les doy el contexto. ¿Por qué fueron a confrontar a Pedro y a Juan? Porque habían sanado a un hombre que había tenido problemas de movilidad por toda su vida y que había sido sanado. Vienen y los confrontan, los líderes, las personas en autoridad. Versículo 2, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Estaban predicando el evangelio. Los arrestaron y como ya era de noche los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Matemáticamente y sin imaginar mucho, esto nos hace pensar que alrededor de 10,000 personas habían creído que Jesús era el Señor y Salvador. En la prédica de Pedro y Juan, el Espíritu Santo de Dios está haciendo el trabajo y muchos son salvos. Sin embargo, la respuesta es: vamos para la cárcel. En el cristianismo humano de hoy en día, ay no, Señor, yo declaro con autoridad en el nombre de Cristo que los libere. No, Jesús, no, vamos para la cárcel. Ustedes son mis discípulos. ¿Quién es el dueño de esta vida? Ya no soy yo el que vive, decimos nosotros, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Sí, yo lo digo, pero ¿qué tanto estoy dispuesto a que sea así? Pedro y Juan, 100%. Señor, acabamos de predicar y tenemos 10,000 fieles. 10,000 fieles, Señor, ¿cómo te parece? Gané almas para ti, dicen algunos cristianos. Estoy aquí ganando almas, Señor, ¿y me vas a mandar a la cárcel? Ninguno de nosotros gana nada. El que ganó las almas es Cristo. Solo somos herramientas que Él utiliza para que otros escuchen el mensaje. Y la respuesta es: vamos para la cárcel. Me pregunto de nosotros aquí, ¿cuántos estaríamos contentos con eso? Bueno, llevarían para la cárcel, no vuelvo a predicar más por estar ahí, hubiera cogido aquel trabajo que me ofrecieron, esto no es como así. Versículo 5, al día siguiente, o sea que pasaron la noche en la cárcel, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, la primera plana nuevamente, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente, junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿Se les parecen a otras preguntas? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto parece que fuera la misma historia, pero no lo es. Aquí es Pedro hablando palabra de Dios. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¡Wow! Poderoso, directo, pegado a la palabra de Dios. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Cuando ustedes y yo tenemos la oportunidad en esta ciudad de dar testimonio de lo que Dios ha hecho, lo hacemos con ese denuedo que lo hicieron ahí Pedro y Juan. ¿Será que cuando nos pasa algo malo, que es cuando normalmente tenemos la oportunidad más grande de dar testimonio de Jesús, lo hacemos? ¿Será que cuando me echaron del trabajo injustamente, no por vago, por no llegar a tiempo, por no hacer mi trabajo, cuando paso por dificultades y sufrimientos y tengo la plataforma porque la gente me empieza a decir: hey, ¿qué pasó? Aprovecho para decir:
Dependo de Jesucristo el Señor. Y en Él está mi confianza y en Él está mi seguridad. Y por actuar con integridad, con honestidad y de acuerdo a su palabra, si por eso voy a perder mi trabajo, si por eso voy a dejar de tener amigos, que así sea. Lo identificaban de que habían estado con Jesús. ¿Será que la gente se puede dar cuenta que ustedes han estado con Jesús o que yo he estado con Jesús? ¿Será que la gente puede identificar y decir, hey, esta persona, hay algo distinto en esta persona, este no es el mismo que era antes y su estilo de vida realmente cambió? No sé si será esa iglesia rara que parece una secta que hay en una casa allá en Boca Grande, le cambió o no. Pero hay algo totalmente distinto acerca de esta persona, al punto de que se den cuenta, hey, esto tiene que ser algo con Jesús. Y el versículo 14 dice, sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Este mundo hoy se encarga de cuestionarlos a ustedes y a mí. El mundo cuestiona nuestra fe. Y desafortunadamente es más las herramientas que le damos al mundo para que se burle del nombre de Jesús y de lo que Jesús ha enseñado, para que rechacen el mensaje de Jesús más que de que lo acepten. ¿Cómo hacemos eso? Cuando hablamos sin autoridad del Señor. En este caso de Julio Melgar, muchas luminarias musicales y de predicadores profetizaron. Aquí en este mismo escenario, dice el Señor, cantará Él, sus hijos y sus nietos, y a los días muere. Y el resto del mundo, cristianos son locos, me ponen a decir y profetizar, y que el Señor dijo. ¿Qué fue eso de que el Señor? Evidentemente hoy puedo decir, no fue el Señor el que dijo eso. De hecho, ese profeta es uno de mis cantantes favoritos, al nivel personal. Quisiera agarrarlo. Pues ¿por qué te pones a hablar cosas que Dios no dijo? En mi emoción es lo que quiero. Yo también quería y también dije unas oraciones por ese cantante. Hubiera querido que hubiera estado con nosotros más tiempo. Sin embargo, el Señor lo quiere que le cante allá. ¿Qué hacemos? Yo lo quiero que nos cante acá y Dios quiere que lo cante allá. ¿Voy yo a decretar y a dar órdenes? Nosotros no tenemos esa autoridad, la autoridad es del Señor. Y al nosotros hacer eso, a nosotros vivir vidas que estoy yendo a la iglesia, hermano, y tengo mi Biblia y tal, pero sigo siendo el mismo mentiroso de antes, sigo siendo el mismo remalgeniado de antes, la gente no cree y se aleja. Estos manes son unos fanáticos, tan locos. Pero en este caso, en la obra milagrosa, el tipo estaba ahí parado. El paralítico está ahí. Y estos estaban con Jesús, estos son galileos, estos eran pescadores, son ignorantes. Y miren cómo hablan con autoridad, con seguridad. Y hay una vida transformada. ¿Cómo entonces nos oponemos al mensaje? Mientras nosotros sigamos andando igual que como estábamos antes de Cristo, no hay evidencia de nuestra salvación y el mensaje de la cruz va a ser difamado. Y los culpables somos nosotros. A menos que ese cambio sea radical y que antes, cuando estábamos tirados en el piso y no servíamos para nada, y ahora estemos brincando para darle gloria al Señor, no literalmente aquí, pero con vidas transformadas, entonces la gente va a decir, ¿cómo hablo en contra de este mensaje cuando veo que realmente sirve y que ha habido un cambio grande? No solo eso, en el versículo 15 dice, le ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Y todos en Jerusalén ya lo saben. Todos en Cartagena saben que el cambio en tu vida, si es que ha habido cambio, fue debido a Cristo y que Él recibe la gloria y de que tú eres quien tú eres hoy en día gracias a Cristo. Es más, te pudieras presentar, hey, yo soy cristiano, cristiana. No con orgullo, pero con felicidad y gozo de que tu vida es una transformada. Y puede la gente decir, sí, hay una señal milagrosa en esta vida de esta persona. Cuando eso pasa, igual hoy, como en esa época, versículo 17, para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Y díganme si eso no es real hoy en día. No, con Jesús no, aquí no se puede hablar de esto. Y el mundo trata de opacar el mensaje de Jesús y que ustedes y yo no compartamos ese mensaje. Llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron. ¿Quiénes? Anás, Caifás, los ancianos, la plana mayor en autoridad espiritual, que nunca más hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Y el mundo les dice a ustedes también, hey, ya ustedes son salvos, ahora quédense callados. Está bien que van para el cielo, pero no anden haciendo tanto mensaje.
Pastor, aquí en esta iglesia ustedes no hacen lo suficiente en evangelismo. No sé por qué, porque aquí viene un poco de gente y no los veo evangelizando a ninguno. ¿Qué se supone? Que yo sea el que organice cada uno de nosotros. ¿Y esta iglesia por qué no hace más en evangelismo? Les contesto como Jesús: ciertamente. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? El mundo nos está diciendo: shh, callado, está bien, ¿ya creen? Ok, ahora shh, no lo lleven a ningún otro lado. Vivan como agentes secretos, no como soldados abiertos que proclaman el nombre de Jesucristo, como somos instruidos a hacerlo. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ese versículo es para subrayar, para resaltar. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que Él ha hecho. No podemos, porque es que es transformador, es maravilloso lo que ha hecho en nuestras vidas, y nosotros a cada oportunidad agradecemos, damos gloria, contamos para que otros sean salvos. No necesariamente para que sean miembros de esta o aquella iglesia, sino para que conozcan a Cristo, porque este mensaje es de vida eterna. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos, ni desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. El estamento religioso quería que se callaran la voz. Les ordenaron, y gracias a Dios, llenos del Espíritu Santo, dijeron: no, tenemos que seguir propagando este mensaje. Y de alguna manera, desde empezó con ellos, ese mensaje llegó a nuestros oídos. ¿Ahora ustedes se van a quedar callados? ¿O será que ustedes van a ser de los que no pueden quedarse callados y no pueden parar de hablar de lo que el Señor ha hecho? Aunque el mundo, la institución, la religiosidad de este mundo nos diga: párenle ahí, cállense, respeten, no se metan. Si el mundo ve que ustedes y yo somos un muerto que volvió a la vida y que hay una transformación total y somos evidencia del amor y el poder transformador de Cristo, no se van a meter con nosotros, porque están viendo un milagro caminando. Pero mientras seamos solo de lengua, de hablar y de que Dios haga para mí y haga para mí, Él ya hizo todo por mí. ¿Cómo yo no voy a vivir por Él? Se ha dicho siempre ese: tú moriste por mí, yo viviré por ti. ¿Cuántos de ustedes creen que solo Él tiene palabras de vida? Entonces no vivamos más buscando las respuestas en otros sitios. Aún como cristianos buscamos las respuestas en relaciones, buscamos las respuestas en propiedades, buscamos las respuestas en reconocimiento, buscamos las respuestas hasta en nuestros hijos. Pero si solo Él tiene palabras de vida, demuestra, y tú dices que crees que solo Él tiene palabras de vida, ¿lo demuestra tu vida? Porque nuevamente les insisto, no nos sentemos a cantar solo de la gracia de Dios. Oh, la gracia de Dios es tan linda, Señor, ven pronto por nosotros. Y el resto del mundo, esos que se van para el infierno, ya nosotros ya vamos para allá. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿El fruto de una vida transformada? ¿El fruto de otras vidas que conozcan al Señor? Tus preguntas tienen respuestas, y esas respuestas son para vida o para muerte. Y el Señor, si tú le preguntas: Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Él te responde: ok, ¿tú eres mi discípulo o no? Porque si eres su discípulo, permanece con Él y da fruto. Pues si no estás dando fruto, va a ser una de esas ramitas cortadas. Él espera que haya fruto. Dios, te pedimos humildemente, Señor, que nos perdones nuestras fallas, nuestros errores, tal vez igual que aquellos discípulos al salir de ese momento de cena. Nos perdimos, nos confundimos, nos ocupamos en las cosas del mundo, Señor, y se nos olvidó que no somos de este mundo, sino que pertenecemos a tu reino. Dios, ayúdanos a no buscar tu reino acá, a anhelar estar en tu reino, adorándote y exaltándote, pero a reconocer que mientras estemos acá, somos tus embajadores, embajadores del reino, para que vivamos de acuerdo al reino y no de acuerdo a este mundo, Señor. Danos pasión, fortalécenos, Señor, para vivir cada día de acuerdo a tu gloria y a tu amor. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Antes de cantar esta última canción, quiero recordarles precisamente, al terminar el servicio, déjanos conocerte si no te hemos conocido.